Pero en medio de toda situación podemos entender algo, amados. Dios está al control y nada sale de sus manos. Podemos comprender absolutamente que todo está conforme al plan y el propósito de Dios. Y que esto puede darnos paz, o debiera darnos paz en medio de las situaciones. Comprendiendo que Dios es más grande que cualquier situación, Dios es más grande que cualquier guerra, Dios es más grande que cualquier pandemia, Dios es más grande que cualquier situación en la que nos podamos enfrentar. Entonces, podemos encontrar a Dios como un lugar de refugio, podemos encontrar a Dios un lugar donde tú y yo podemos encontrar paz, podemos encontrar en Dios un lugar donde tú y yo podemos experimentar su palabra real en nuestras vidas, donde el cristianismo deja de ser simplemente una religión, donde el cristianismo deja de ser solamente un conjunto de reglas, de leyes, para volverse una manera de vivir. La religión, al fin y al cabo, es el hombre tratando de llegar a Dios. Y a través de la historia vemos que eso no funcionó. Vemos el ejemplo en la Torre de Babel. El hombre construyó una torre, y dice la Biblia, y se hicieron uno. Tuvieron un solo pensamiento. Y el hombre trató de llegar al cielo, pero Dios decidió que ese no fuera el propósito o la manera correcta. Dios decidió que en lugar de que el hombre suba, que su hijo baje. Porque de esta manera nuestra relación con Dios no se basa en lo que tú y yo podamos hacer, sino nuestra relación con Dios se basa en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Se basa en lo que el Señor ya hizo hace 2000 años por nosotros. Y en la cruz del Calvario, ahí podemos encontrar victoria. En la cruz del Calvario podemos encontrar vida. En la cruz del Calvario podemos encontrar la manera en la que tú y yo cada día podamos ser más como Jesús. Que al fin y al cabo ese es el propósito. Al fin y al cabo esa es la meta. Al fin y al cabo ese es el caminar día a día. Que tú y yo cada día podamos reflejar a Jesús. Porque si tú y yo reflejamos a Jesús, ¿crees que muchos de nuestros problemas se resolverían? Nuevamente, si tú y yo reflejáramos más a Jesús, ¿muchos de nuestros problemas se resolverían? Definitivamente, claro. Ahora, ¿cómo es la manera de reflejar a Jesús? Siguiendo la ordenanza que Dios nos dejó en la Biblia, siguiendo sus mandamientos. Si tú y yo podemos a ver, chica, no por favor. Si tú y yo reflejamos a Jesús, ¿sí? A ver, chica, un segundito, hermano. 1, 2, 3. ¿La pide la función? Ajá, listo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, se mezcló con el radio. ¿Se sigue escuchando? Sí, entonces apágala y préndela. ¿Listo? Bueno, así déjalo. Ok, gloria al Señor. Bueno, si nosotros seguimos las ordenanzas bíblicas, si tú y yo seguimos las... ¿O sigues apagada? ¿Sí me escuchan bien atrás, va? Sí. Sí. ¿Estás reproduciendo un video dentro de tu celular, no? No, está en transmisión. Más bien es Pepe Cárdenas, escucho la voz de Pepe Cárdenas. Y de Pepe Cárdenas, ¿no? Todavía fuera Vicente Serrano, pero... Bueno, gloria al Señor. Si tú y yo seguimos las ordenanzas bíblicas, si tú y yo seguimos la palabra que Dios nos dice, entonces, ¿por qué podremos ser diferentes? ¿Por qué las cosas cambiarían? ¿Por qué reflejaría menor problemática? Muy sencillo. Si bajáramos a una situación matrimonial y cada uno de nosotros reflejáramos a Jesús, sin lugar a duda, los problemas matrimoniales irían en picada. Definitivamente disminuirían en gran manera. Porque una gran parte de los problemas matrimoniales se basan en el egoísmo, se basan en el deseo personal, se basan en el yo. Pero cuando seguimos el principio bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la Biblia nos habla acerca de la ley general del amor, del fundamento, entonces dejamos de buscar nuestros beneficios personales y comenzamos a enfocarnos en nuestra esposa. Las mujeres empiezan a enfocarse en su esposo.
Y entonces comienzan las circunstancias a cambiar en un detalle matrimonial porque comenzamos a reflejar a Jesús. Si nosotros seguimos los mandamientos del Señor, si seguimos la palabra de Dios en el área laboral, las cosas cambiarían, claro. Porque la Biblia dice, haced todo como para el Señor. Imagínate que tú y yo pudiéramos tener ese estándar de vida. Que cada situación que realicemos en nuestro trabajo, en la escuela, los que estudian, en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos, que tuviéramos el enfoque de hacerlo como para Dios. Tú y yo tendríamos una posibilidad enorme de crecimiento, de estabilidad y de recompensa, porque todo lo haríamos con excelencia, porque tenemos un enfoque claro, lo hacemos para Dios. Ahora, de ahí partimos al hecho de que el cristianismo deja de ser una religión y comienza a ser una forma de vida. Comienza a ser una manera en la que tú y yo podemos caminar siguiendo principios prácticos. Claro, con una visión clara. Creemos en Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador. Creemos que Él nos ha heredado vida eterna hace 2000 años al morir por nosotros. Y ahora hablamos de un cambio de vida, de un cambio de comportamiento, siguiendo la obediencia, porque ahora reflejamos a Jesús, porque al momento de nacer de nuevo, al momento que recibimos a Cristo, ahora es la identidad de Cristo en nosotros. Ahora es la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso es que hay un nuevo nacimiento. ¿Recuerdas que Nicodemo se acercó con el maestro y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, en una plena naturaleza, dijo, ¿me pides ahora que vuelva a entrar en el vientre de mi madre? Eso es imposible. Y el Señor dijo, el que no nazca de agua y espíritu no heredará el reino de los cielos. Ahora hay una nueva naturaleza. Hay una fecha en la cual nacimos. El 10 de marzo de 1900 yo nací. Y hay una fecha también en la que nacimos en Cristo. Y ahora hay una nueva identidad de una nueva persona. Amén. Bueno, quiero que me acompañes, por favor, a Romanos 8:29, si fueras tan amable. Denise, ¿me prestas el teléfono? Gracias. Romanos capítulo 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 8:29. Que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció, ¿Sí? sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota, ¿cuál es el propósito de que tú y yo podamos ser transformados? La Biblia nos lo dice con claridad. Hay mucha profundidad en este versículo, pero vamos a solamente a tomar esa parte. A que tú y yo seamos la imagen de Cristo, seamos transformados a la imagen de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados a la imagen de Jesús? A través de la fe. La fe de Dios es un canal que desde nuestro espíritu influirá para madurarnos y volvernos menos carnales y más espirituales. Ahora, cuando hablamos de ser menos carnales y más espirituales, no significa que vamos a caminar por 10 centímetros encima del piso. No significa que nos van a salir alitas o va a salir una aureola. No. Simplemente ser más espiritual significa que nuestra fe crece al creer lo que la Biblia dice en su palabra. Y esto se vuelve práctico. ¿Sí me explico? No se trata de estar viendo cosas o que Dios puede hablar de diferentes maneras, pero muchas veces se cae en el emocionalismo del sentimiento, en lugar de enfocarnos en la realidad de lo que la Biblia dice, que es lo práctico que funciona para tener vidas diferentes. El mexicano, el latino, por plena naturaleza, somos muy emocionales, somos muy sentimentales. Nos sentimos cuando nos tratan mal, nos hacen una mala cara, o no se cumple un propósito, nos desanimamos. Cuando no se cumple la meta que esperamos, cae el semblante. Porque somos dicen, de sangre caliente, somos muy emocionales.
Pero cuando crecemos en Cristo, nuestro carácter comienza a mejorar, nuestro carácter comienza a pulirse, y entonces no significa que tu sentido emocional desaparece. Lo que significa es que comenzamos a tener control de nuestras emociones y comenzamos a caminar más concretamente en esta vida, a través de los principios que la Biblia nos enseña. Para esto necesitamos la fe, para creer lo que la Biblia dice. ¿Cómo puede ser? De una manera muy pragmática, muy sencillo. Si la Biblia lo dice, funciona. Si la Biblia lo dice, funciona. Funciona. Porque alguien ya dijo que funciona, alguien ya lo probó que funciona, y entonces tendremos la seguridad de encontrar resultados. El problema de caminar bajo las emociones es que tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos y eso nos conduce al error o a situaciones de error. El problema de caminar bajo situaciones emocionales es que nos desanimamos muy pronto, porque es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos la naturaleza de Cristo a través de la palabra para que nuestra fe crezca y entonces el emocionalismo descienda y entonces caminemos en una manera más concreta. Porque no podemos andar por la vida decepcionándonos de todo. ¿Te has decepcionado alguna vez? ¿Esta semana te decepcionaste de algo? Porque es nuestra naturaleza. Ahora, ¿de qué manera una persona se puede decepcionar, si puede decirse así? ¿No? ¿Mande? Cuando es defraudado. Ahora, ¿cómo te puedes desanimar de Dios? Señor, te pido esto y no sucede. Porque ponemos nuestra expectativa en lo que nosotros creemos que Dios va a hacer. Nuevamente, nos decepcionamos con Dios porque ponemos nuestra expectativa en lo que nos imaginamos, creemos que Dios va a hacer. Y Dios no va a hacer lo que nosotros pensamos. Dios no va a hacer lo que nosotros nos imaginamos. Si no, más de uno aquí ya nos hubiéramos ganado la lotería. Dios va a hacer conforme a su plan, a su propósito, lo que es mejor para nosotros. Y necesitamos fe para confiar en esto. Que los planes de Dios son de bien y nunca de mal. Dice Jeremías 29:11, para darnos el fin que esperamos. El problema es que a veces pedimos, pero también el apóstol Santiago nos dice, es que piden y no, porque piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos conforme a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos. A veces yo he escuchado a personas que dicen, pastor, ayúdeme a orar y si me gano la lotería, mire, la mitad la dono a la iglesia. O sea, como queriendo negociar con Dios. La realidad es que si ganaran, no donaba nada. Porque el que es fiel en lo poco, son principios inquebrantables. Ahora, pero si tu oración es esta, Señor, restaura mi matrimonio. Restaura mi matrimonio. ¿Crees que Dios lo va a hacer? ¡Claro! Porque no estás pidiendo conforme a un deseo carnal, sino conforme a la unidad familiar que Dios nos enseña en su palabra. Si estás enfermo y pides a Dios que te sane, lo va a hacer, claro, porque la Biblia dice en Isaías 53 y 54 que por su llaga hemos sido curados, que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Tienes alguna necesidad económica? La Biblia dice, Él pues proveerá y suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, pero hay un prefijo antes. Busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Ahora, pero necesitamos, amados, que nuestra fe actúe e impere todos los días. ¿Cómo va a actuar e imperar nuestra fe en nuestra vida? ¿De qué manera? Bien sencillo. Vamos a ejemplificarlo así. Uno de los problemas más grandes que tiene el continente africano es la desnutrición. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué tienen desnutrición? Vamos al sentido lógico, a lo más sencillo, a la respuesta más obvia y evidente. ¿Por qué tienen desnutrición? Porque no comen, porque no hay comida. Y entonces están débiles.
El estándar de vida es bajísimo. ¿Por qué? Hay un video que vi que me llamó mucho la atención realmente, de en cierta ciudad descubrieron que la tierra literal de ese pueblo tiene muchos minerales, y entonces hacen pastas o tortas de la tierra, y es lo que comen y les ha ayudado a subsistir debido a la pobreza extrema. No hay agua. Vemos la situación en Nuevo León, que tienen 15 días con agua y ya quieren linchar a todo el mundo. En África tienen siglos sin agua. Ahora, no es, pues compárate con África, entonces tranquilízate. No es la idea. Sino el punto esencial es, si lo trasladamos a nuestra vida espiritual, entiéndase, vida espiritual no es caminar 10 centímetros de encima del piso. ¿Queda claro eso? Vida espiritual es la vida práctica de Cristo en nuestra vida a través de la obediencia a la palabra. ¿Qué pasa si una persona no lee la Biblia una semana? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el pan es la palabra, es Cristo. ¿Qué pasa si esa persona no se alimenta? Se debilita. Se desnutre. O diría Cantinflas, se desnutrie. Porque no recibe alimento. Y entonces volteamos a Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces tal cosa? Porque no lees la Biblia. Señor, ¿por qué no me respondes? Porque no lees la Biblia. ¿Por qué no cambias a todo el mundo? Porque no lees la Biblia. Porque si tú y yo comprendiéramos la magnitud del tesoro que tenemos en la Biblia, la leeríamos como prioridad sobre de todo en nuestra vida. Porque en la Biblia vamos a encontrar el tesoro de Dios, el mensaje de Dios, aquel que tiene la palabra, que tiene el poder para transformar cualquier situación. Ahora, a medida que leemos la Escritura, a medida que leemos la palabra, a medida que tú y yo pasamos tiempo leyendo la Biblia, nuestra fe crece. Ahora te pregunto, ¿qué tan nutrido o desnutrido estás espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Hace 22 días. Bueno, pues tienes 22 días que no comes. Por eso hay desánimo. Porque hay debilidad. Por eso eres intolerante, porque no lees la Biblia. Pastor, ¿me estás diciendo que con el simple hecho de leer la Biblia me volveré más tolerante? Sí, porque este libro tiene el poder para cambiar naciones. ¿Cuánto más una persona? Este libro tiene el poder para cambiar el corazón más duro. ¿Cuánto más tu corazón? Porque cuando lees la Biblia y crees lo que la Biblia dice, Dios mismo es hablándote. Dios es mismo trayendo su palabra a tu corazón. Y aunque tú no te des cuenta, empieza a haber cambios. Empieza a haber diferencias. Por el simple hecho de leer la Biblia. Porque este libro es Dios mismo. No me refiero en el sentido físico, sino es la palabra de Dios que tiene el poder de transformar naciones, tiene el poder de transformar corazones, tiene el poder de transformar vidas. ¿Quieres que tu matrimonio deje de ser un infierno? Lee la Biblia, dobla tus rodillas, ora a Dios. Y en lugar de pedirle al mundo, a Dios que cambie el mundo, dile, Señor, que ayúdame a quebrar mi carne. Porque a veces decimos, Señor, cámbiame. Como si Dios no tuviera más que una varita mágica, viniera y te tocara, ¡pling! ¡Ay! Ya soy un angelito, mira. Pero caído. No hay angelitos. Perdón, no hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas. Lo que sí hay es un libro llamado Biblia que te va a enseñar y me va a enseñar a ser más como Jesús. Claro, es más fácil, es más emocionante. Pasen, hermanos, a ver, pásale a mi Humber. Para orar por ti seas un nuevo Humberto. No, lea la Biblia. Eso es compromiso, eso es realidad, eso es dedicación. Eso es lo que un cristiano verdadero hace, entre otras muchas cosas. Abrir su Biblia. Señor, quiero que me hables. Un día alguien me dijo, pastor, quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Pastor, pero quiero que Dios me hable audiblemente. Pon la Biblia en audio. Ya tenemos esa ventaja de que podemos tener la Biblia en audio. Pero a veces pasa que no valoramos lo que Dios nos ha dado. Una vez una persona me dijo,
pastor, estoy en la librería cristiana, ¿qué libro me recomiendas? No te voy a recomendar uno, te voy a recomendar 66. ¿Ah? Me dice, no, pero vamos a empezar con uno. Ah, bueno, se llama Evangelio de Juan y está en la Biblia. No, pastor, pero otro libro. No, primero lee la Biblia 100 veces, 200 veces y después ya lees el libro que quieras. Porque si no lees la Biblia, amados, dice la Biblia que al no haber un fundamento somos llevados por doquier como una nube por todo viento de doctrina. Y lees un libro y escuchas que el fulano vio... Imagínate, vi un libro que obviamente no lo compré, con leer la carátula dije, esta señora o se droga o qué fumó, que nos pase. Dice la señora esta, porque no puedo decir que es cristiana, que fue a la isla de Patmos, donde Dios le reveló el Evangelio a Juan. Imagínate el grado de herejía. Que ella fue arrebatada al corazón de Jesús, fíjate nada más, y que Dios le reveló la segunda parte de Apocalipsis. Fíjate nada más el grado de herejía. O sea, y lo peor es que gente le cree. ¿Por qué? Porque no hay fundamento bíblico. Porque no hay Biblia. Y como dicen en Monterrey, cuando no hay Biblia, bueno, no dicen eso, pero el dicho dice, ahí en Monterrey a cualquier mugroso taco le llaman cena. Ahora, es más fácil mover emociones, pero las emociones no traen sustento. El orador puede jugar con ciertas palabras, con ciertos momentos, te pongo música de fondo y te hago llorar porque te hago llorar. Y te hago reír porque te hago reír. Pero el lunes, pero el martes, pero el miércoles, pero el jueves, ¿qué vas a pasar? ¿Qué va a pasar con el problema que no puedes superar? ¿Qué va a pasar cuando no sabes qué hacer con tus hijos? ¿Qué va a pasar que no sabes con una enfermedad? Por eso, amados, necesitamos la Biblia, para que Dios nos dé el sustento y nos volvamos fuertes y nos volvamos firmes. Imagínate esto. La Biblia dice en Efesios que ejemplifica la fe en las 7 partes de la armadura de Efesios 6, que la fe es como un escudo. Entonces, usando una analogía muy simple, muy sencilla, entendemos esto. La Biblia dice que la fe viene por él y el oír de la palabra. Entonces, si no hay palabra, el escudo está pequeñito. Imagínate que el escudo de un cristiano que lee muy poco la Biblia sea el tamaño de este celular. A lo mejor pudiera tapar una flecha o un dardo muy pequeño. Dice la Biblia que apaguemos los dardos de fuego del maligno. Y no es un llamado a los bomberos, sino a través del escudo de la fe. Ahí se apaga. Pero si viene un dardo, pues a lo mejor tapas uno. Pero ¿qué pasa si vienen 2? 3. ¿Qué pasa si vienen 100? ¿O crees que la vida, las circunstancias, o el diablo, como quieras llamar, va a tener misericordia? Tira el escudo chiquito, nomás un dardito para que no se agüite. No, con todo. Con todo. Al más débil, con todo. Pero si la palabra de Dios crece en ti, el escudo va al grado que puedes decir, ¿qué pasa si el infierno mismo se levanta en tu contra? Escúchame, ¿qué pasa si el infierno mismo se levanta en tu contra? La Biblia dice, cuando tu escudo es grandote, bueno, hipotéticamente, ¿no? Tu escudo es grandote, dice, poderoso es Dios para destruir toda obra del diablo. Toda. O sea, no dice, y vas a declarar, y vas a decretar que se destruye, no. Cristo la destruyó. No necesita nuestra ayuda. Cristo ya lo hizo hace 2000 años. Una obra perfecta y completa cuando gritó, consumado es. Aleluya. Así que, hermanos, tenemos la tarea más sencilla, que es leer la Escritura. Por un momento piensa en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva.
en la iglesia del primer siglo, en la iglesia perseguida, en la iglesia que fue devorada, en la iglesia que daba su vida por su fe, en la iglesia que era encerrada en los coliseos romanos y gritaban: renuncia a tu fe. Y ellos gritaban: jamás. Eso era pelear su fe, hermanos. Imagínate que un pastor de aquel entonces le dijera a la gente: lee la Biblia. Bueno, ni siquiera estaba compilada. Tenían que defender su fe con la vida. ¿Sabes que hay algunas partes en el mundo donde no pueden tener Biblias? Irán, Afganistán. Bueno, en Afganistán desde que entraron los gringos ya. Pero antes bueno, ahorita con los talibanes no, tienes razón. No, la Torah son los judíos, ellos tienen el Corán. Ahora, los musulmanes, claro, la Torah los judíos. Pero nota esto, hay cristianos en China que se llama Iglesia Underground, debajo de la tierra, underground. Hay una estadística que dice que en China hay más de 100 millones de cristianos en este tipo de iglesias, underground. Ellos no se pueden reunir como nosotros. Ellos no tienen libertad de culto como nosotros. Hoy no pasa de lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos el primer día a evangelizar, que lleguen ahí 2, 3 de presidencia, llegue la policía y no pasa eso. Y hasta lo grabamos, ¿no? Para hacernos virales, a ver, una de esas pega. Recuerdo que le dije al policía: pues deténme. Así dije, a ver si me detiene. Ya, estoy siendo vituperado por la hora. Eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Es una broma, es un chiste. ¿Por qué? Porque me les puse al tú por tú. Y obviamente no me iban a detener, ¿no? Imagínate el problema en el que se hubieran metido. Por tener un ministro, por predicar la palabra. Imagínate nada más. Allá no, hermanos. No. Hay un amigo, se llama Marcelo González. Él es misionero, él obviamente no es famoso. Él no es famoso, evidentemente. No lo vas a encontrar en redes sociales. No puede tener redes sociales. Él es misionero y traficante. Él es misionero cristiano y traficante. ¿Con qué trafica, sabes? Con Biblias. Con Biblias. Y él lleva Biblias a Irán, a los países musulmanes, a este tipo de iglesia, arriesgando su vida. Él es chileno. No, o boliviano, no recuerdo específicamente el país, pero es sudamericano, es boliviano, creo. Y hay ciertas partes donde él no puede llegar, y obviamente no es el único, hay muchos misioneros de ese tipo. Pero hay partes donde esos misioneros no pueden llegar. En partes muy remotas de China. China es un país muy, muy grande, tú lo sabes, y hay comunidades que están lejísimos. Si aquí no podemos llegar a Oaxaca, ahora imagínate en comunidades tan lejanas. Lo que hacen, amados, es cada año, imagínate esto, y esto te lo digo, amado, para de alguna manera podamos valorar la libertad y la bendición que tenemos. Cada año se juntan 300, 400 pastores de esas comunidades en China, hacen una especie de convención secreta, y a ellos, como solamente entre todos tienen una porción de la Biblia, no tienen ni siquiera la Biblia completa, vamos a suponer que tienen solamente el Evangelio de Juan. Ellos lo único que hacen es, con 3 versículos en un pedacito de hoja, por ambos lados, cada año se intercambian esos pedacitos de hoja. Y con eso predican todo el año. Y con eso la gente es alimentada y no tiene acceso a Biblias. Hoy nosotros en esta parte del mundo tenemos hasta la ventaja de tener hasta versiones. A ver cuál al príncipe y a la princesa le gusta más. Y ni aún así la leemos. Hoy tenemos la ventaja de los dispositivos. Ahí podemos leerla, podemos escucharla. Y ni aún así lo hacemos. ¿Acaso tendría que venir una persecución para que podamos valorarlo? Real. Cuando vino la crisis del COVID-19, muchos dijeron, es que están cerrando iglesias. No, no cerraron iglesias. Nadie cerró iglesias. Por lo menos en Occidente no.
Por naturaleza, se tuvo que cerrar a las reuniones presenciales por sanidad, por salubridad y por amor, para no exponer a nadie. Y no salir con la negligencia de, vamos a vernos, al cabo que Dios nos guarda. No, por eso cerramos. Y quizás fuimos la iglesia en León que más duró en abrir. ¿Sabes por qué duramos más en abrir? Porque quizás seamos la iglesia que más te ama y que más cuida a su gente. Pero bueno, volviendo al punto. Necesitamos la palabra, amados, para que Dios en su gracia podamos caminar reflejando a Jesús. Hablamos la semana pasada que hay 3 áreas donde el Señor, o donde la fe afecta en nuestra vida. Número 1, la mente. Número 2, las emociones. Y número 3, la voluntad. Ahora, hablamos de que cuando afecta a la mente nos fue dada para entender las verdades espirituales, que son locura a la mente natural. ¿Cómo qué verdad espiritual? La sanidad de los enfermos, la provisión sobrenatural, el congregarnos para que haya bendición y vida eterna y demás. Ahora, yo pregunto algo, ¿alguien quiere ser sabio? ¿Alguien quiere ser sabio? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento, inteligencia y sabiduría? Bueno, la inteligencia es un atributo que Dios te ha dado como parte de tu personalidad o de tus capacidades. El conocimiento es lo que se adquiere a través del estudio, pero la sabiduría es la aplicación correcta de la inteligencia y el conocimiento. Eso es sabiduría. No sé si a alguien le pasó cuando estaba en la escuela, que había maestros. Yo tenía un maestro muy bueno en preparatoria que me dio cálculo integral y diferencial. Muy bueno, era un físico. Había trabajado no sé dónde, creo que hasta en la NASA o no sé. Bueno, yo no vi, eso decía. A lo mejor nunca había salido de León, ¿va? Pero bueno, él decía, pero sí era muy bueno. O a lo mejor era muy bueno porque nosotros no sabíamos nada. Pero tenía un problema muy serio. No sabía explicar. Era un conflicto tremendo. Y él lo reconocía y se desesperaba. Era muy bueno. Después nos cambiaron a otro ingeniero. Él ya no era físico y él más sencillo nos explicó muy bien cálculo integral y diferencial. Para poder tener éxito en la vida, necesitamos estos 3 elementos. Conocimiento, inteligencia y lo que es la aplicación práctica, sabiduría. Ahora, ¿cuál es el fundamento de toda sabiduría? La Biblia dice, y lo veremos más adelante, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es la conciencia plena de que Dios es con nosotros. La conciencia plena que Dios es por nosotros. La conciencia plena que Dios está con nosotros. La conciencia plena que Dios es en nuestra vida. Acompáñame a la Biblia, por favor, Proverbios 23:7. Vamos a platicar eso, lo que te acabo de decir. Proverbios. Por favor, 23:7. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es el come y bebe, te dirá. Aleluya. El corazón no está contigo. Aleluya. ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Él es. Entonces, como esté en nuestra mente, así somos. ¿Verdad? Vimos eso también creo que la semana pasada. Primera de Corintios, Segunda de Timoteo 3:15, por favor. Segunda de Timoteo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Nota, este es el caminar de la sabiduría. Desde la niñez. Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, ya no soy niño. Bueno, de la edad que tengas comienza con la escritura. Y tienes hijos, instruye a tus hijos. Las cuales tienen el poder, dice, te pueden hacer, es decir, tienen el poder, la capacidad, la facultad de hacerte sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya.
La Biblia tiene el poder de transformar a un ignorante en una persona culta, preparada y sabia. El Señor Jesucristo llamó a un cúmulo de gente con unas características tan diversas, tan diversas. Hay un libro muy bueno, pero acuérdate, primero lee la Biblia 200 veces y luego ya lo compras ese. Se llama Los 12, ¿cómo se llaman los? De John MacArthur, 12 hombres, no recuerdo si alguien recuerda el nombre. Es editorial Unlit, ¿no? Se me fuerte el título, parezco Peña Nieto, ¿va? Me debería de acordar del título. Pero lo escribió John MacArthur. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres comunes y corrientes. Del autor John MacArthur. Donde da una narrativa muy ejemplar, histórica y bíblica respecto a los 12 apóstoles. Y da una explicación que llegas a una conclusión. Hay una diversidad tan tremenda en los 12. Una diversidad tan increíble como la diversidad en la que nos encontramos hoy. Somos tan diferentes, con diferentes pensamientos, con diferentes ideas, con diferentes experiencias, con diferentes pasados, con diferentes presentes, con diversas vivencias, pero con un enfoque principal, buscamos a Dios. Amén. Jesús tomó a un recaudador de impuestos, trabajaba en las haciendas, a un pescador simple y llano, arrebatado, a un contador, Judas, a lo mejor era contador, ¿verdad? El tesorero, a un revolucionario, a Simón el Celote. Pero la Biblia dice que cualquiera de ellos se hizo sabio al seguir los pasos de Jesús. Cuando Él partió, llamó al más preparado de todos, al más erudito de todos, aquel que estudió, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Aquel que de los apóstoles creo era el más capaz, el más inteligente, que cuando lees sus 15 cartas pareciera que son cartas mismas del Señor Jesucristo. Bueno, son cartas de Jesucristo, ¿verdad? A través de la mano del apóstol Pablo. Pero Pablo hizo una declaración increíble y dijo: mas todo lo que he aprendido en el mundo lo tengo por... Ahora, la mala interpretación del texto dice, no estudies, no te capacites. No, eso no dice. Cristiano tiene que ser preparado y capacitado. Pensé que estaba pasando alguien a vender algo, pero no. Ahora, pero dice Pablo, mas todo lo tengo por basura con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Todo lo que puedas saber y conocer, gloria a Dios. Pero lo que te va a hacer sabio es seguir los principios de la palabra de Dios. Sabiduría en tu matrimonio. Yo pregunto, cuestiono, indago. ¿Alguien necesitamos sabiduría en el matrimonio? ¿Los demás no? Pues díganme cómo le hacen, porque han de estar bien. Todos lo ocupamos. Bueno, el Will no, pero próximamente ya va a ocupar sabiduría del matrimonio. Este año sale. Estamos rifando al hermano, si conocen, si tienen una prima, amiga, no pide mucho él. Pide la unción de Shakira. Con que esté ciega, sordomuda, basta. Todos necesitamos sabiduría en el matrimonio, necesitamos sabiduría con nuestros hijos. Amados, yo creo que y vamos a concluir con esto. Yo creo que estamos viviendo la mayor crisis existencial de pensamiento, filosófica, ideológica de la historia. ¿Por qué? Simplemente porque hay más medios de comunicación. A través de las redes sociales, cualquier persona basta que ocupe un teléfono, un dispositivo, y ponga a expresar sus ideas, y alguien lo escucha, lo sigue, y ese comparte, se hace viral, se hace famoso, y comparte una serie de ideologías totalmente humanistas y anticristianas. Y estos pensadores han proliferado en las redes sociales, y se vuelven gurús de la filosofía.
Hay uno muy famoso, bueno, no sé si alguien lo conozca. Y el tipo es inteligente, habla 5 idiomas, es de origen brasileño, pero habla muy bien el español. No habla como Sage, que tiene 50 años en México y no puede hablar bien. Y nunca vivió en Brasil, o sea, es lo peor, ¿verdad? Pues este tipo es muy inteligente, el cuate, se llama Diego Rusarín, no sé si alguien lo conozca. Muy bueno. Se hizo más famoso porque hizo pedazos a Carlos Humos Muñoz. Pero si tú escuchas a él, tiene una filosofía, él es de la corriente histórica, pero tiene un nombre, no me acuerdo. Pero es una postura totalmente anticristiana. De hecho, él se presenta como agnóstico. El gnóstico, ¿cuál es la diferencia con el ateo? El gnóstico es aquel que no niega la existencia de Dios, pero tampoco la afirma porque no puede probar ni una ni otra cosa. Al fin y al cabo se quedan sin nada. El ateo niega, que es lo más absurdo porque no hay forma de negar a Dios. Ahora, pero como él podemos hablar de muchos, que conducen a la sociedad y principalmente a los jóvenes a un rumbo alejado de Dios. ¿Por qué llaman la atención? Porque en muchos casos los jóvenes que lo escuchan, los adultos que lo escuchan o los niños no tienen un fundamento claro en la Biblia. Vamos, no es otra cosa más que lo que predicó Nietzsche hace más de un siglo, con su libro El Anticristo, o así habló Zaratustra, o demás. Solamente que no había redes sociales y no proliferó. Ahora, como nunca antes, amados, la sociedad está siendo atacada con pensamientos que me atrevería a decir satánicos, que alejan el corazón de la gente de Dios. Y sin espantarnos, no sé si recuerdas hace un año, 2, no recuerdo específicamente cuánto, hubo un juego que se llamaba de la ballena azul o de la línea azul, algo así, ballena azul, donde a través de una aplicación o cierta aplicación, los adolescentes eran seducidos. Nunca vi yo esa aplicación, solamente vi la nota. No sé de qué manera eran seducidos, pero eran llevados a hacer retos. Uno llevaba a otro, otro llevaba a otro, otro llevaba a otro, hasta que finalmente el último reto era quitarse la vida. Y muchos niños lo siguieron. Desafortunadamente muchos niños se suicidaron. Otros niños alcanzaron a ser rescatados por sus papás, que se dieron cuenta, y se hizo otro tipo de juegos que parecen más comunes, ¿no? Hay un juego de armas que está en los dispositivos, es como Fortnite, pero es otro, es como fuego, Fire, algo de Fire, no sé, Free Fire. Ese juego, y no estoy satanizando, pero la Fiscalía General de la República señaló ese juego extremadamente peligroso, porque tiene un dispositivo que tiene una geolocalización y está dirigido por bandas malditas, perversas de pederastas. No estoy hablando, el Espíritu Santo me reveló, no. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado. Ahora, ¿por qué es esto, amados? Porque desafortunadamente en el siglo que vivimos y máxime pospandemia, los padres cometemos el error más grande que podemos cometer en esta generación. Para que los hijos no nos den lata, ¿qué hacemos? Celular, la tablet, la televisión. Porque no queremos pasar tiempo con ellos. O no nos alcanza el tiempo. Quisiéramos pasar más tiempo con ellos, pero no nos alcanza. Y nosotros nos ofuscamos, nos traumamos con la pandemia. Ahora imagínate ellos, que su vida cambió. Dejaron de ver a sus amiguitos, dejaron de ir a la escuela por más de 2 años. Experimentando también muchos niños el síndrome de encierro, que es un síndrome post-pandemia. Ahora, ¿cuál es la solución? No podemos irnos en el barco del trauma o del desvalido, del llorar, del deprimirnos. No, hay una solución. Y mientras tengamos vida, está viva
esa respuesta, y la respuesta es Cristo. Para que nuestros hijos también ellos sean impactados con nuestra fe. Pero ahora vamos a un aspecto muy sencillo. Las generaciones de ahora no son como antes de el papá simplemente o la mamá decía, no hagas esto, y ¿qué hacíamos nosotros? Pero ahora las generaciones actuales, ¿no? ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo otra esquema generacional. Es totalmente incomparable. Y más con la situación post-pandemia, que es algo que no tomamos en cuenta. ¿Verdad? Los padres anteriores podrían decir, no, son culpa de los papás, son muchos factores. Los papás también somos responsables, pero hay muchos factores. Son muchos factores. No es lo mismo, en anteriores generaciones la mamá por lo regular estaba en casa. Hoy mamá y papá tienen que salir a trabajar para tener un mejor estado de vida, un mejor nivel de vida, o diversos factores. Pero el punto es, amados, al que quiero llegar para concluir es, ¿cómo podemos influenciar a nuestros hijos para que ellos busquen a Dios? Yo no sé cuál sea tu corazón o tu idea, pero sobre de todo, yo anhelo que mis hijos sirvan a Dios. Sí, yo anhelo que tengan una carrera, que sean profesionistas como su papá y su mamá, pero sobre de eso, que sirvan a Dios. Yo anhelo que los 4 sean pastores. Claro, que tengan su carrera, que se preparen en esta vida, pero que sean siervos de Dios, que sean ministros de Dios. Pero hay un aspecto muy especial y muy esencial. Si no nos ven a nosotros como padres, no lo van a hacer ellos. No lo van a hacer. Y no te estoy hablando solamente sobre los chiquitos, sino también sobre los viejos de 20 y tantos, que ya se sienten muy hombrecitos y muy... hasta que mantengan, ahí los voy a ver. Cuando veo 2 muchachos abrazados, ¡ay, cuánto amor! Manténla, a ver si es cierto. Ahora, amado, no solamente es por dicho. Y gloria a Dios por eso. Porque ahora Dios nos da la oportunidad gloriosa de predicar con el ejemplo en nuestra propia casa. Y no horas, hermanos. No necesitamos horas, sino 5 minutos. Y claro, cada hijo es diferente. Bendito sea Dios. De mis 4 hijos, 4. El más chiquito, Pablito, es el que todos los días va y me busca y me dice, papá, el devocional. Papá, el devocional. Papá, ¿nos aventamos 2 devocionales? Pues nos aventamos. Le leo, le explico. O a veces le pongo videos de algunos pastores que a mí me gustan mucho, cómo predican, cómo enseñan. Y se avienta conmigo. Porque descubrí algo, hermanos. Él es el que pasa más tiempo conmigo, el que más me busca. No es el que quiero más o el que esté consentido porque está chiquito y es bien simpático, bien gracioso. Y a todo el mundo le cae bien. No es por eso. No es porque el que es ya sabe que es el pastor, que es el que me va a sustituir, ya sabe, pero no es por eso. Pero descubrí algo, hermanos. Tiene 8 años y cuando empezó la pandemia, ¿para qué te digo? Las 24 horas del día estaba estudiando, pues mentiría, ¿no? Y uno de mis, que ahorita ya no hay tiempo, pues, pero en ese tiempo, tiempo de esparcimiento, me gustaba ver mucho películas de Cantinflas. Si no te gustan, te respeto, a mí sí me gustan. Y Pablito estaba conmigo y por ejemplo, hay una que se llama Si yo fuera diputado que a mí me gusta mucho y la he visto 100 veces, 500 veces y me sigo riendo. Y aunque ya me sé los diálogos, me sigo riendo. Pero descubrí que él estaba al lado y yo me reía y él volteaba y me veía y ja. Y ya me callaba y se callaba. Me reía yo y luego él se reía. Yo tomé una decisión de ver menos películas o suspender Netflix. Netflix. Suspender Netflix y mejor pasar tiempo con él en devocionales. Y aunque a lo mejor quizás no los entienda en el momento, pero sigo 2 principios. El primero, instruye al niño desde pequeño para cuando fuese viejo no se apartare. Y la palabra nunca vuelve. ¿Te ha tocado ver cuando pasa y da alguna palabra? ¿Sabes por qué lo hago? Porque él lo quiere hacer. Me dice, papá, ¿cuándo me va a tocar predicar? Este domingo, hijo. Dice, no, este domingo no, porque no me he preparado el otro. Sale pues. Porque esa es la atmósfera donde yo quiero que vivan mis hijos.
¿Cuál es la atmósfera donde quieres tú que vivan tus hijos? Ellos no van a aprender solitos, no son animalitos. Van a aprender por tu influencia, van a aprender por tu enseñanza, pero principalmente van a aprender por tu ejemplo. Por tu ejemplo. Amén. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad no tiene igual. Te pedimos, Señor, que la palabra que pudimos compartir hoy pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, pueda ser de bendición para cada uno de los que han venido, Señor, y que pueda dar mucho efecto, y que tengamos un compromiso, Dios, de abrazar tu palabra, de leer tu palabra, de aferrarnos a tu palabra, y de esta manera crecer, para que cada día seamos mejores, para que crezcamos en la sabiduría que proviene de Dios, para que crezcamos en la sabiduría que proviene del cielo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque a través, Señor, de la lectura de la palabra y del compromiso que podamos desarrollar, todos, Señor, adquiriremos mejores niveles de vida. Y no me refiero solamente a un aspecto económico, sino me refiero a una estabilidad emocional, una estabilidad matrimonial que vale más que cualquier cantidad de cuenta en el banco de dinero. Y te pido, Señor, que tú obres en nosotros dándonos paz, para que cada día podamos ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en Cristo, para que el compromiso como discípulos tuyos también crezca, y podamos trabajar, podamos evangelizar, podamos invitar personas a la iglesia, para que cada día seamos más y más los que escuchamos el mensaje de esperanza, sabiendo que tu regreso es pronto. Alístanos y haznos una iglesia avispada, una iglesia despierta, una iglesia viva, no un grupo de gentes con una normatividad religiosa que habla de Dios sin que Dios esté, sino un grupo vivo, una organización viva, el cuerpo de Cristo, pues, que podamos fungir como tal. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, de los que apartaron el tiempo para estar aquí, de los que apartaron el tiempo para venir. Yo te pido que se lo recompenses grandemente, de aquellos de nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión en las diferentes partes de México y del mundo, de aquellos que van a ver la transmisión en repetición, aquellos que lo están viendo en vivo, bendíceles, Señor. A nuestros hermanos en Toluca, a nuestros hermanos en Tala, a nuestros hermanos en Chihuahua, Señor, a nuestros hermanos en la Ciudad de México, bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles. Padre, recompénsales al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.